Hola, mi nombre es Sebastián y hoy hablaremos de producción musical. Examinaremos qué es lo que entendemos por producción musical y cómo este concepto ha ido evolucionando a través de los años hasta nuestros días. Este curso está especialmente dirigido a todas las personas que quieran aprender a producir sus propias canciones, a personas que busquen comprender los procesos detrás de cualquier producción musical, así como a personas que quieran realizar sus primeras grabaciones en calidad profesional. Y, por qué no, a personas que quieran interiorizarse sobre el área de producción y grabación de un disco, que quieran conocer las herramientas que existen el día de hoy, así como desarrollar ciertos tipos de criterios artísticos y técnicos para sus proyectos personales. En este curso aprenderás a dar tus primeros pasos, comprenderás cómo empezar a armar un mini estudio hogareño, esclareciendo las condiciones mínimas y recomendables para lograr un producto final de calidad. Te iré mencionando paso a paso qué aspectos deberías fijarte a la hora de hacerte con equipos, qué cosas tener cuidado al momento de grabar y qué consideraciones deberías tener en cuenta en cada proyecto. Hacia el final del curso, que consiste en 4 videos, deberías tener una noción mucho más acabada de cómo realizar tus proyectos personales de grabación y producción musical. Es importante mencionar que la concepción de lo que se entiende hoy en día como productor musical y las labores que éste cumple han ido modificándose a lo largo de los años. Lo que se entendía antes como productor musical hoy en día puede no significar lo mismo, y lo que se entiende hoy como productor musical puede que ni siquiera se haya imaginado hace 50 años. Esto se debe principalmente a que la figura del productor musical siempre ha estado ligada a los avances tecnológicos y a la evolución de la industria musical, así como a los diferentes formatos de distribución, las diferentes formas de grabar, las diferentes formas de consumir música. Hoy en día, por ejemplo, estamos acostumbrados a escuchar música a través de un celular, utilizando plataformas como Spotify, Deezer, iTunes. Sin embargo, yo vengo de una generación donde la música se escuchaba en CDs, y antes de eso se escuchaba en cassettes, y antes de eso se escuchaba en vinilos. Pensemos por un momento cómo era escuchar música a principios del siglo XX. Era muy diferente a cómo se concibe la música hoy en día. Básicamente el acto de escuchar música, de presenciar música, era casi ritual. La única opción que uno tenía era juntarse con más gente alrededor de una radio o ir a un concierto en vivo. Fue en estas primeras décadas cuando comienza la industria musical a formarse y a crear sus primeros cimientos. En los años 20-30 comienzan a surgir las primeras discográficas. Las compañías discográficas eran empresas que se dedicaban a grabar música, también como se encargaban a distribuirla, a comercializarla. Y grabar una canción en ese entonces era sumamente precario. De hecho, cuesta concebirlo hoy en día, pero las primeras grabaciones se hacían solamente con un micrófono y una toma que tenía que salir bien de principio a fin. Entonces esto quiere decir que si tú eras un cantante o un vocalista y tenías una banda de apoyo, la única forma de grabar esa canción era posicionar un micrófono al frente tuyo y con la banda tocando varios metros atrás. Es un poco indeterminado decidir cuándo podemos empezar a hablar de producción musical o de la figura del productor musical. Sin embargo, podemos ir acercándonos a sus orígenes cuando analizamos la forma en que se iban manifestando los primeros hábitos de consumo musical. En esa época, como les mencioné, los recursos eran sumamente limitados y los formatos solamente permitían grabar o reproducir grabaciones que durasen 2 a 3 minutos. De hecho, una canción no podía accederse más que eso. El productor en ese entonces no tenía un rol ni siquiera cercano a lo que se entiende hoy en día como un productor musical. De hecho, ni siquiera existía el término productor musical en esa época. Pero podemos entender que los orígenes de este venían de este personaje que era el encargado de supervisar las sesiones de grabación entre un artista que tuviera un contrato con algún sello discográfico. Sin embargo, poco a poco fue tomando una pega más de un carácter más artístico. Por ejemplo, en la situación en que el sello discográfico quisiera promocionar a un artista y necesitara una canción que pegara fuerte en la radio, era labor del productor y junto al artista escoger una canción ideal para promover a ese artista. O en caso que el artista no tuviera una canción propia, era labor del productor conseguir algún compositor que tuviera alguna canción idónea para el perfil del artista que querían promocionar. Hacia la mitad del siglo XX, ya entrando en los años 50-60,
aparecerían nuevas tecnologías que marcarían un antes y un después en la industria musical. Uno de ellos, por ejemplo, era el grabador multipista. El grabador multipista permitía grabar diferentes fuentes de información de manera simultánea. Esto quiere decir que podíamos grabar diferentes instrumentos y voces al mismo tiempo y mantener un mayor control, balance en cada elemento de manera independiente. Eso por un lado. Por otro lado, un acontecimiento importante también fue una nueva forma de escuchar música. Recordemos que hasta ese entonces la música se escuchaba de carácter monofónico. Esto quiere decir que solamente había una vía de información que se repartía en los dos parlantes. Cuando pasamos de un sistema mono a estereofónico, ahora ya no solamente teníamos una vía de información, ahora eran dos vías de carácter independiente, uno para el parlante izquierdo y uno para el parlante derecho. La estereofonía fue una tecnología que se empezó a implementar y experimentar hace varios años atrás, pero no fue hasta la década del 60 que se consolidó realmente y que de ahí para adelante toda la música que escuchamos fue en vía estereofónica. Se apuntaba a que era una forma más natural de escuchar música y hasta el día de hoy escuchamos música de forma estéreo. Con todo lo mencionado, la experimentación en un estudio de grabación comienza a surgir y la figura del productor musical comienza a tomar relevancia. Era una persona capaz de mantener una capacidad logística, artística y a la vez proveer una visión de posibilidades técnicas que podían utilizarse en la grabación de un disco. Es importante mencionar que el productor musical no siempre trabajaba solo. De hecho, muchas veces contaba con la ayuda de operadores técnicos y de un ingeniero de audio que siempre estaba a cargo de la consola. El productor, por tanto, era una figura que empezó a ser como una especie de mediador entre el apartado técnico y el apartado artístico, y que también velaba por los intereses económicos de un sello discográfico. Hacia los años 70 y 80, la figura del productor musical comienza a tener aún más importancia en la industria musical. Comienzan a surgir las primeras personalidades que destacaban por sus logros, o por éxitos de ventas, o por algún sello personal que otorgaban a la calidad del producto final, o simplemente por la forma que tenían de trabajar con los músicos. Es decir, ahora el productor era alguien que tenía que ser capaz de orientar un proyecto y de garantizar una calidad profesional en cada fase de la producción y grabación del disco. Algunas de las tareas que tenía un productor musical en la elaboración de un disco era reunir las ideas del proyecto antes de grabar, dirigir la creatividad de los músicos, instruir y guiar a intérpretes musicales en el proceso de grabación, supervisar junto al ingeniero en sonido el apartado técnico de la grabación y asegurarse de que la mezcla final cumpla con los estándares de la época. Todo esto mientras velan por los intereses comerciales del sello discográfico y los intereses artísticos de los músicos. El resultado final de una grabación y de su posible éxito en el mercado recaía muchas veces en las manos de un productor. Él debía ser capaz de generar un producto que fuera lo suficientemente interesante para llamar la atención del público, así como destacarlo de la competencia. Muchas bandas no serían lo que son hoy, o quizás no hubieran tenido el éxito que tuvieron si no hubieran trabajado con algún productor en particular. Muchas veces el productor incluso es considerado un integrante más de la banda. George Martin, por ejemplo, productor de los Beatles, siempre fue considerado un quinto título. O Nigel Godrich, productor de Radiohead. A él se le atribuye muchas veces la experimentación que tuvo la banda a mitad de los 90. O hablar de Quincy Jones, productor de Michael Jackson cuando decidió hacer su carrera solista. A él se le atribuye el éxito que tuvo Michael Jackson en los años 80. Voy a hacer un break aquí. ¿El productor musical tiene que ser necesariamente alguien externo a la banda? El productor musical muchas veces puede ser y ha sido un mismo integrante de la banda, o es la banda en su conjunto que ha decidido tomar el rol de productor y tomar las decisiones estéticas o la dirección del sonido de la banda, o quizás de ese disco en particular. Recomiendo el ejercicio de revisar en tu casa algún disco que te guste o busca la información por internet. Revisa toda la gente que estuvo involucrada detrás del proceso de producción de ese disco. Muchas veces te vas a encontrar con que ciertos nombres se pueden repetir. Por ejemplo, quizás esta banda que trabajó con este productor, que a ti te gusta mucho esa banda, trabajó también en el álbum de esta otra banda que también te gustó mucho. O quizás te puedas encontrar con algún trabajo, algún álbum en donde la banda obtuvo el control total de su producción, desde la grabación, la edición hasta la mezcla. Así como mencionaba, la figura del productor musical siempre estuvo ligada a la evolución tecnológica, entre otras cosas.
Un acontecimiento importante que hoy en día toma más relevancia que nunca es el paso de la tecnología análoga al mundo digital. No entraré en detalles sobre las virtudes y defectos de cada mundo, que hasta el día de hoy se presta para discusiones entre puristas y productores que trabajan solamente en un medio digital. Pero, ¿qué significó este cambio en ese momento? Antiguamente la música se grababa utilizando diferentes técnicas y soportes cuya naturaleza eran mecanismos mecánicos, eléctricos o magnéticos. Por ejemplo, las cintas, los vinilos o hasta los mismos micrófonos que utilizamos. Todos estos mecanismos son llamados análogos, a diferencia de los digitales. Básicamente pasar del mundo análogo a digital consiste en agregar una fase nueva dentro del flujo de señal en donde la señal se transforme a ceros y unos, es decir, a código binario. Una vez transformado a código binario, puede ser manipulado por una computadora. ¿Y por qué cobra importancia esto? Básicamente todas las herramientas que utilizamos hoy en día, que están dentro de un computador, están dentro del dominio digital. Hoy en día somos capaces de manipular, de editar, de reproducir música dentro de un celular, de una computadora. Todo esto está asociado al mundo digital. A modo resumido, pasar del mundo análogo al mundo digital trajo muchos beneficios, como la capacidad casi ilimitada de poder editar algo sin perder la calidad del archivo original, como sí pasa en los formatos análogos. Por ejemplo, los vinilos y los cassettes, con el tiempo y el uso, se desgastaban. Sin embargo, dispositivos del mundo análogo se siguen utilizando hasta el día de hoy. De cierta forma agregan cierta calidez al sonido final y se pueden agregar en cualquier parte del flujo de señal. Las posibilidades en realidad son muchas. Desde este punto ha existido una especie de división entre productores, entre algunos que prefieren trabajar de una manera más clásica, utilizando herramientas y técnicas más del mundo análogo, y otros que prefieren trabajar meramente utilizando herramientas que les provee el mundo digital. Si bien en un comienzo esta discusión entre lo análogo y lo digital tenía cierta relevancia, hoy en día esta brecha no es tan abismal como antes, e incluso los productores más puristas pueden reconocer los avances que ha tenido el mundo digital en cuanto a emulación de amplificadores, procesadores de señal, ecualizadores. Incluso hay muchas empresas que se dedican exclusivamente a desarrollar software de emulación digital de diferentes amplificadores famosos, de las mejores marcas y de todas las épocas. Ya vamos a hablar de eso en detalle. Hacia mediados de los 80, los avances en la tecnología permitieron que muchos productores pudieran independizarse de ciertas casas discográficas y formaran sus propios sellos independientes con sus propios estudios de grabación, y muchos artistas trabajaban de esa forma porque buscaban una mayor libertad editorial y una mayor experimentación sonora. Entre las muchas expresiones artísticas que surgían en esa época, la música electrónica fue pionera en el uso de nuevas tecnologías y computadoras que permitían grabar un álbum completo en un mundo digital. En el mercado aparecían cada año más dispositivos para grabarse de forma casera, y entrando a los 90, el coste de esos productos era cada vez más llevadero. Empezaron a surgir las primeras empresas que desarrollaban software pensado en grabación y edición musical. Estos programas permitían grabar una gran cantidad de pistas y procesarlas en forma de datos. Estos eran los primeros DAW, o Digital Audio Workstation. Entre los más populares estaba Pro Tools y Cubase. A pesar de que la capacidad de procesamiento en los primeros años era muy limitada, año tras año la tecnología avanzaba a niveles impensables. Hoy podemos contar con todo tipo de programas, software, plugins que nos permiten realizar una producción musical de manera íntegra, es decir, desde la composición, grabación, edición, mezcla en un solo computador. Esta nueva era, que algunos mencionan como la democratización de la tecnología, debido a los bajos costes de los equipos de grabación, permitió que muchas bandas tomaran el control absoluto de sus obras. Junto con la radio, la difusión musical mediática más grande en ese entonces eran cadenas de televisión como MTV, hoy en día una señal que casi no se dedica a la música. ¿Qué pasó? Con la llegada de Internet surgió una nueva crisis en la industria musical. Antes de la llegada de las redes sociales o de plataformas como YouTube, la gente encontró en el Internet la forma de compartir y difundir material, digamos de manera no legal. La piratería, el formato MP3 y la poca o casi nula capacidad de adaptación por parte de las discográficas ante estos nuevos medios
dejaron a la industria musical en una crisis que hasta el día de hoy no ha sido capaz de recuperarse completamente y que poco a poco se levanta a través de las plataformas como Spotify, Deezer o iTunes. Pero volviendo al tema de los productores, la figura del productor musical obtuvo cambios y nuevas definiciones aceptables. Las formas de crear y producir música estaban en nuevos y animantes terrenos, muy diferentes a cómo se concebía antes de la era digital. Hoy podemos entender también como productor musical a la persona capaz de realizar todas las etapas anteriormente mencionadas: composición, grabación, edición, mezcla, sin la necesidad de recurrir a gente externa para lograr un resultado final de calidad. Los mismos músicos pueden ser artífices de su material, sin las limitaciones artísticas que tuvieron que vivir muchos artistas de generaciones anteriores. Hoy, en pleno 2020, vivimos en una época donde contamos con todos los medios a nuestra disposición: software, hardware de bajo costo, medios de difusión, plataformas donde subir y compartir nuestro material. Nuestro límite solo recae en nuestra capacidad creativa y en lo que podemos hacer con las herramientas que tenemos. Es por eso que este curso planea ser una ayuda para todas las personas que quieran desarrollar su habilidad artística, su conocimiento técnico o que quieran interiorizarse en todos los procesos que ocurren detrás de la grabación de un disco. Desde ya, les aseguro que aprenderán bastante. Comencemos. Los últimos 20 años han sido realmente vertiginosos en cuanto a avances tecnológicos y hemos pasado de trabajar de grandes estudios con consolas gigantescas a un programa instalado en nuestra computadora. Y de aquellas grandes columnas con procesadores de alta calidad, poco a poco se ven reemplazadas por programas que la emulan digitalmente. Pero antes de adentrarnos en lo que es software, debemos entender qué componentes necesitamos para producir música en nuestra computadora. Dividiremos esto por Inside the Box, que se refiere a todo lo que pasa dentro de un computador y por tanto dentro del mundo digital, y a Outside the Box, por todos los dispositivos que utilizaremos para manejar todo desde afuera, desde el mundo físico. En Inside the Box, lo primero que tenemos es nuestro DAW, o como dije antes, Digital Audio Workstation. Este será nuestro software principal donde podemos editar y mezclar nuestra música. Luego tenemos los programas adicionales, o también llamados third parties. Este tipo de programas por lo general están desarrollados por empresas externas que trabajarán con nuestro DAW. Por lo general vamos a encontrar ecualizadores, compresores, procesadores de señal e incluso instrumentos virtuales. Por otro lado, el Outside the Box, lo primero que encontramos en la lista son micrófonos. Los diferentes tipos y usos de micrófonos no lo detallaremos en este momento, pero sí lo veremos más adelante. Luego tenemos monitores y auriculares. Esto nos permitirá tener una mayor referencia al momento de mezclar nuestra música. El controlador MIDI nos permitirá trabajar con nuestro programa de manera más sencilla. Los diferentes tipos y usos de controladores MIDI lo veremos más adelante. Y por último agregué habitación acondicionada. Es un tema que no suele tomarse muy en cuenta, pero es esencial a la hora de producir música. Sin embargo, si vamos a abordar la comunicación entre lo que pasa afuera de nuestro computador y lo que pasa dentro de nuestro computador, lo que vamos a necesitar y que será esencial es una interfaz de audio. ¿Qué es una interfaz de audio y en qué debería fijarme a la hora de conseguir una? Bueno, eso te lo explicaré en el próximo video. Desde ya, muchas gracias por poner atención a este video. Espero que te haya servido como una guía contextual para entender cómo llegamos a este punto de la historia. Si quieres seguir interiorizándote sobre el mundo de la producción musical, te recomiendo revisar los siguientes 3 videos de este mismo curso disponibles para ti. Te saluda Sebastián.